Buenas tardes a todos. Espero que hayáis tenido un buen día. Comenzamos con el webinar sobre donde vamos a hablar de las plagas y enfermedades en el cultivo del almendro. Va a ser explicado de una forma muy sencilla. Toda esta información la vais a recibir todos posteriormente en vuestro email y también aprovecho para indicaros que será subido a YouTube y a las redes sociales, así que lo tendréis accesible siempre, sin ningún tipo de problema. Os recuerdo que podéis hacer preguntas de forma completamente libre. Podéis preguntar tanto en el chat como en el apartado de preguntas y respuestas, como en el chat también de Facebook. Si estáis ahora mismo en el directo y nos estáis viendo desde otras páginas de Facebook, os recomendamos que nos veáis desde la página nuestra de Fertivos, porque es el chat que leemos para responder las preguntas. Bueno, pues el motivo de hacer este webinar, nosotros siempre vamos más enfocados hacia la producción vegetal, hacia el mantenimiento de suelos, riegos y demás. Sin embargo, el apartado de plagas y enfermedades, a mí una cosa que en fitopatología me gustaba muchísimo. No hemos ido a hacer webinar específicos por diferentes motivos, entre ellos la falta de tiempo, todo hay que decirlo, y porque implica mucho trabajo prepararse un webinar de este tipo. Pero últimamente estamos viendo cómo muchas veces cuando los agricultores y agricultoras planteáis dudas en páginas web online, en redes sociales, a veces está dando un poco de información que bueno, carece de sentido que se den ciertas indicaciones y es bueno, pues, por lo menos para personas que tenéis inquietudes y que estéis asistiendo al evento, que intentéis hacer lo mejor posible para vuestra explotación. Ya no solo por el hecho de que queréis sacar a lo mejor evidentemente más producciones y una forma más rentable, sino que también estamos pendientes de que la siguiente modificación de la PAC nos va a pegar bastante fuerte en lo que vienen a ser los tratamientos de los productos fitosanitarios y claro, tenemos que saber conocer las plagas muy bien, cuál es el momento idóneo para aplicarlo y cómo prevenirlas normalmente, ¿vale? En el almendro tenemos muchísimas plagas que nos están haciendo muchísimo daño. Vamos a hablar de ellas, evidentemente, de las más famosas. Pero bueno, comenzamos. Este es el pequeño índice del webinar que vamos a seguir hoy aquí en el evento. Un sistema bastante sencillo, así que no hay ningún tipo de problema. Y bueno, ¿quiénes somos? Fertivos, como sabéis, para los que no nos conozcáis, encantado de que nos estéis viendo por primera vez, es un laboratorio dependiente de Agrosmart Solutions que cuenta con sus laboratorios en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca. Nuestra misión siempre es la de conseguir desarrollar un modelo agrícola sostenible, rentable y que permita al agricultor reducir costes aplicando un conocimiento científico por parte de los asesores, técnicos de campo y agricultores con inquietudes. En primer lugar, antes de hablar de plagas y enfermedades, tenemos que diferenciar qué es una plaga y qué es una enfermedad, ¿vale? Así, hablando de una forma muy sencilla y muy rápida, una enfermedad va a estar causada por bacterias u hongos normalmente, o virus, y luego las plagas están ocasionadas pues desde un ataque de pulgón, un ataque de gusano cabezudo o incluso un ataque de conejo que roen los troncos de los árboles o del propio topillo, como a veces pasa en el cereal y demás, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Eso serían plagas y las enfermedades, pues bacterias, hongos y virus. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar un tratamiento. Muchas veces me siguen llegando personas que dicen, oye, es que esto me vale para tratar el ácaro. Y me llegan como cicloruro de cobre. A ver, lo vas a matar, pero es que no es lo idóneo. Vamos a pasar primero a hablar un poquito de las características de una forma nada técnica, nada complicada, súper sencillo, las características botánicas del almendro, ¿vale? Para comprender un poquito más, ya que vamos a diferenciar las plagas y enfermedades que atacan a nivel radicular, a nivel de madera, a nivel de brotes, a nivel de hoja y a nivel de fruto. El almendro, como todos, os supongo que todos sabréis, es un árbol caducifolio. Tradicionalmente el cultivo del almendro ha sido en terrenos pobres, en terrenos de secano, donde el marco de plantación era enorme, ¿vale? 9×7, 10×10 incluso, ¿vale? Suelos de poca potencia, climas muy áridos, muy secos. Y entonces, ¿qué sucede? Pues eran terrenos donde la incidencia de ciertas plagas y enfermedades era nula o casi nula. Ataques de hongos en ese tipo de terrenos tan secos, con esos marcos de plantación tan grandes, eran complicados en muchas ocasiones. Sin embargo, ahora, como la tendencia del cultivo del almendro ha sido hacia concentrar los sistemas superintensivos, el intensivo con apoyos de riego, ¿vale? Estamos teniendo que afrontar ataques de más plagas y más enfermedades.
Una de las características que tenemos que tener también, y muy importante con el almendro, es que es de brotación temprana. Una brotación temprana tiene sus desventajas, como por ejemplo que si tenemos una brotación temprana y tenemos una época de lluvias, ya no solo nos puede a lo mejor interactuar negativamente en la polinización, sino que también nos puede generar que tengamos la planta ya con los primeros brotes y demás, tenemos un exceso de humedad y se está generando ahí un microclima perfecto, ideal para el crecimiento de hongos. Están creciendo unos brotes que son suaves, que son ligeros, son carnosos, humedad, temperatura suave, pues ataque de hongos sin ningún tipo de problema. O también la entrada temprana de algunas plagas, como puede ser el pulgón. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y luego también, la madera del almendro es una madera quebradiza. Por mucho que la leña sea dura cuando estamos cortando con la motosierra, nada más que se rompe por exceso de carga y no tenemos una poda equilibrada del árbol. Estos son los grandes expertos que hay que se asesoran en el cultivo del almendro. Se nos pueden partir ramas del árbol y se nos generan el sitio ideal para que nos entren enfermedades, ataques de hongos y bacterias, sobre todo de hongos. El sistema radicular del almendro, se puede decir que el sistema es un sistema con una raíz pivotante muy poderosa cuando lo hacemos con patrones francos puestos en el mismo terreno. También la tendencia hoy en día es utilizar pues híbridos que están propagados a nivel de micropropagación, que están hechos con estaquillas con sistemas autorreizantes. Entonces nos encontramos con un sistema radicular curioso, ¿vale? Indicaros que el almendro tiene según citan los expertos que han estudiado la botánica del árbol, dependiendo del tipo de suelo, la relación entre la superficie ocupada desde el alzado, si viésemos el árbol desde arriba, la superficie que ocupan las raíces es en un suelo arcilloso, un suelo pesado, sería mínimo 1,5 veces el área de la copa del árbol. Y si es un suelo arenoso, un suelo suelto, tendríamos a ocupar 3 veces más superficie que lo que nos ocupa la copa del árbol. También es importante tener en cuenta que normalmente, sobre todo por el tipo de suelo, la mayor concentración del sistema radicular del almendro para absorción de nutrientes se realiza en los primeros 90 centímetros del suelo, si los tuviese esos 90 centímetros de suelo. Porque vuelvo a recordar, a veces el almendro está plantado en suelos con bastante, digamos, poco fértiles, con poca profundidad, y con 40-50 centímetros está creciendo. También vuelvo a decir que esta tendencia con sistemas intensivos, superintensivos y fincas de regadío ha cambiado. Así también conseguimos pues, producciones a los 4 años de más de 3.000 kilos por hectárea de pepita, ¿vale? Y luego también, importante, la madera. La madera del almendro, el crecimiento es muy variable. Hay variedades, como puede ser la guara, que tiene un desarrollo en madera brutal que hay que controlar con podas, ¿vale? En condiciones de regadío podemos tener árboles de gran tamaño en poquísimo tiempo, pero en muy poco tiempo. A veces estamos teniendo que tener muy en cuenta la decisión de la variedad junto con el patrón, para ver que ese patrón es capaz de alimentar correctamente la variedad que estamos poniendo, que se adapta bien a lo mejor a terrenos con humedad. Ojo, esto por la fitóctora. Tenemos que tener en cuenta que es una madera quebradiza y que algunas variedades del almendro tienden a abrirse, que es lo que se llama árbol llorón, ¿vale? Se abren con las ramas, se achaparra esa copa y se abre hacia los laterales. Esto provoca un crecimiento excesivo de la biomasa y puede dar lugar, evidentemente, a la rotura de las ramas. Es decir, estamos cargando en exceso la parte superior del árbol en exceso de kilos y el tronco no es capaz de aguantar eso. Tenemos que tener un equilibrio muy correcto de la madera copa. ¿Esto qué implica? Que no tenemos que ser ansiosos, no tenemos que ir a decir, oye, no podemos pretender al segundo año de una producción de tener almendro en un sistema de regadío que nos saque ahí muchísimos kilos de pepita. Es que es inviable. ¿Por qué? Tenemos que hacer la casa siempre empezamos por los cimientos y no se cae. Por lo mismo sucede con los árboles. Tenemos que tener un buen desarrollo radicular, un buen tronco que nos permita sostener la carga. No solo la carga producida en fruto, sino también la propia biomasa a nivel de ramas. Respecto a las hojas y brotes, indicar que las hojas siempre forman hojas alternas. La filotasia, que es un término que se emplea en botánica, que es la cantidad cuando se genera una repetición entre la posición de una hoja con otra, esto se llama filotasia. En este caso, para que encontremos, se repita esa misma posición de las hojas,
tiene que dar 2 vueltas alrededor de la ramita y entre esas yemas hay 5 yemas, ¿vale? Esto lo digo como mera curiosidad lo de la filotasia, que es un término que normalmente no se conoce. Luego también nos encontramos que las hojas son elípticas lanceoladas y que también muy importante, el crecimiento de las hojas es variable según la variedad del árbol. Encontramos hojas mucho más anchas, hojas más estrechas, es muy variable a nivel del conjunto de variedades. Y los frutos nos encontramos con una drupa oval, presenta un crecimiento rápido, normalmente la almendra está hecha en 45 días, ¿vale? Es un fruto dehiscente, lo que pasa es que también la tendencia de estos árboles actualmente es que se abren pero no llegan a tirar, ¿vale? Porque lo que nos interesa aprovechar del almendro es la semilla. El pericarpio del fruto, que en otro tipo de frutales de hueso es lo que nos comemos, en la almendra es lo que desechamos. Pero sin embargo, hoy por hoy se utiliza muchísimo, se puede emplear desde para hacer compost para utilizar en alimentación animal. En algunos sitios lo que hacen es tirarlo a los propios suelos para generar materia orgánica. Yo no estoy a favor de eso. Lo que haría sería coger todo eso y compostarlo. Podemos obtener una materia prima de gran calidad, pero es que es el lugar ideal para que se concentre en plagas y enfermedades, plagas y enfermedades que se nos concentren ahí y tengamos un reservorio, ¿vale? Así que en la medida de lo posible no tirarlas al suelo, sino que compostarlas mínimo. El proceso de compostaje es muy sencillo, cualquiera lo puede hacer en su explotación, para obtener un compost medio, ¿vale? No estamos haciendo un compost de gran calidad, pero por lo menos uno medio. Bueno, empezamos con las enfermedades, vamos a hacer un repaso rápido. Todo esto que os indica aquí también lo tenéis ya colgado en el blog de Fertivos y algunos se va a quedar colgado, algunas entradas de blog van a ir colgándose las próximas semanas y los próximos días, ¿vale? Importante, tenemos que tener en cuenta las enfermedades que nos encontramos a nivel radicular. Estas son muy puñeteras, y perdona que lo diga así, nos provocan una muerte del árbol. Cuando nos entran en el árbol es que no podemos eliminarlas por mucho que nos lo digan, ¿vale? No hay situaciones milagros, no hay algo que te mate, que te diga, no es que este producto sistémico actúa con la fitóctora. A ver, la fitóctora crece en el xilema, ¿vale? En material lignificado que es inerte. Entonces, ¿qué sucede? Por mucho que trates a nivel sistémico, lo que puedes evitar es evitar la propagación en las áreas sanas, pero la vas a tener y siempre vas a tener un foco. Así que mi recomendación, cuando identifiquemos cualquier enfermedad de estas, podedumbre blanca, podedumbre de la raíz como la armillaria mellea, verticilosis o fitóctora, es que el árbol lo eliminemos directamente. Motosierra, bolsa de basura, lo llevamos todo de allí y lo quemamos. Ya está. No me arriesgaré ni a compostar esos residuos. En esta imagen podéis ver un ataque por ejemplo, de podedumbre blanca de la raíz en esquejes, ¿vale? De que se estaban propagando. La podedumbre blanca de la raíz se diferencia muy bien porque es que cuando la tenemos en el suelo, a ras de suelo, vamos a ver como una especie de micelio blanco, de algodón blanco, y sería una forma muy sencilla de identificarla. Tenemos otras que son más difíciles de identificar, como a simple vista así de diferenciar, como puede ser en algunas situaciones la fitóctora y la armillaria. Una de las opciones puede ser a nivel de microscopio, observando con un microscopio de campo, y si vemos exudado de color amarillo en el micelio, ¿vale? El micelio es lo que es el hongo en sí. Si viésemos estos exudados amarillos, pues sabríamos que es una armillaria. Otra forma también de identificar que tenemos armillaria, si vemos este tipo de setas, ¿vale? Que es el órgano reproductor en la base del tronco o cerca. Esto puede ser indicio de que tenemos un árbol contaminado con armillaria. Es una seta muy común de encontrar. También tenemos otro tipo de ataque, que comienza el sistema radicular, pero lo vamos a ver siempre manifestado en las ramas del árbol. Pero lo he querido meter en el sistema radicular, que es el verticillium, la verticilosis. La verticilosis, en el momento que veamos un árbol donde un conjunto de ramas, como lo que apreciamos aquí, se ha secado, pero en un par de semanas es un ataque de verticilosis casi seguro. Casi. A veces puede ser otro problema. Puede ser un estrés fisiológico que haya tenido la planta, un ahogamiento bacteriano. Pero bueno, ¿cómo podemos confirmar al 100% que es verticilosis? A nosotros nos han llegado bastantes muestras muchas veces aquí al laboratorio para que identificásemos que algo era verticilosis. Pero es que si hacemos un corte a la rama con unas tijeras de podar, con un serrucho, un corte limpio, y vemos unos anillos de color oscuro dentro, lo siento mucho, no hace falta ni llamar al técnico. Es verticilosis, es verticilio. Sin ningún tipo, pero vamos,
100% seguro. O vamos a decir 99% seguro, ¿vale? Verticilosis. Lo mismo, cuando identifiquemos un árbol con verticilosis, eliminar el árbol entero. Motosierra, sacar raíces, echar cal en el agujero que quedamos en el hoyo y metemos los restos vegetales en una bolsa negra. Podemos intentar dar tratamientos para que el árbol tire para adelante y que sea una enfermedad crónica, pero es que de verdad nos renta tratar un árbol para poner en riesgo una plantación entera. Desde mi punto de vista y desde lo que es mi bolsillo, no. Luego ya, al criterio personal de cada uno. Y aquí podemos ver un ataque. Este año ha habido bastante incidencia de esto, que es la fitóftora, ¿vale? La fitóftora es una enfermedad, un ataque de hongos, una enfermedad muy complicada de tratar. Se puede llegar a prevenir en ciertas circunstancias. Algunos patrones pueden decir que no, que resisten a fitóftora. No, eso de que resiste está por ver. Una cosa es que sea tolerante o ligeramente tolerante, que eso, evidentemente hay variedades para eso, pero de ahí a decir que resistentes a fitóftora, no. Este año encima hemos tenido grandes ataques de fitóftora por lo siguiente. En el momento que tenemos una parte de la parcela donde hemos tenido encharcamientos o inundaciones por más de 24 horas, podemos tener problemas de ataques de fitóftora. Hemos acostumbrado siempre a poner también el almendro en zonas pero con poquísimos requerimientos hídricos, suelos pobres, muchas veces suelos de pH básico, muy básico, nos podemos encontrar en zona de Aragón y demás, ¿vale? Estos suelos, las precipitaciones eran bajas, suelos que drenaban bien, ¿vale? Porque es que eran suelos pedregosos. ¿Qué sucede? Hemos empezado a cultivar el almendro de repente en lugares con suelos pesados, franco-arcillosos, ¿vale? Francos, suelos que retienen humedad. Encima no lo hemos hecho a caballón, ¿vale? Lo hemos hecho a ras de suelo. Y entonces nos viene un año como este, de grandes precipitaciones, con grandes encharcamientos, más de 24 horas, y nos echamos las manos a la cabeza porque tenemos ataques de fitóftora. A ver, señores y señoras, lo que no podemos hacer es proyectar plantaciones sin tener en cuenta los problemas que nos puede llevar esto en nuestro cultivo, ¿vale? Y tenemos que conocer muy bien las plagas y las enfermedades. Tenemos que conocer muy bien las características físico-químicas de nuestro suelo y cómo puede influenciar esto de forma negativa en nuestro cultivo. Y el almendro es un árbol que normalmente no tolera, ¿vale? Vamos, que no tolera los encharcamientos. Y por eso tenemos que jugar muy bien con los patrones que estamos eligiendo para el cultivo del almendro. Tenéis patrones híbridos, patrones de todo tipo, que algunos de ellos sí que se pueden adaptar bien a terrenos bastante húmedos, ¿vale? Yo no soy comercial del sector de fruticultura, pero sé que hay patrones interesantes, pero es que también, como un buen diseño agronómico de la explotación, nos va a eliminar muchísimos quebraderos de cabeza. Podemos encontrar también plagas e enfermedades muy comunes en hojas y brotes. Este año hemos tenido algunos bastante fuertes, ataques fuertes, por ejemplo, de monilia, hemos tenido también de lepra. También hemos tenido, también identificado por la mayor parte de la zona de Castilla-La Mancha y demás, por ejemplo, que estaban cayendo muchísimo fruto, muchísima almendra. No era por monilia, no era por plagas y enfermedades, era por un estrés fisiológico que ha tenido la almendra, ¿vale? Ha tenido el almendro tal cantidad de agua que es que han pasado dos cosas. En primer lugar, que no se ha polinizado correctamente porque cuando se abrió la flor estaba lloviendo. Entonces, si no tenemos a los insectos provocando que llevemos el polen de un árbol a otro, porque recordad, la polinización del almendro, entomófila, vía insectos, y tiene que compartirse el polen de un árbol a otro, normalmente. Las hay que son autos, ¿vale? Pero bueno, es mejor que se comparta. Si tenemos eso por un lado, carencia de insectos por las precipitaciones para la polinización, junto con el estrés fisiológico al que se ha sometido la planta por el exceso de humedad, ha provocado que la planta haya guardado las energías para aguantar ella antes que para producir almendra. Así que es común, nos echéis la mano a la cabeza, que no ha sido problema de plagas y enfermedades. Esto no quiere decir que ahora más adelante y este año haya empezado también ataques de plagas y enfermedades, ¿vale? Las plagas y enfermedades que nos pueden atacar a las hojas y brotes son muy comunes, ¿vale? El cribado, la roya, lepra, todas estas tienen una gran ventaja, que está teniendo un buen manejo, ¿vale? De la explotación, dando un par de tratamientos preventivos durante el invierno, tras la poda,
cuando tenemos un 30% de las flores en floración, ¿vale? Para evitar el ataque de monilia. Si proyectamos muy bien todo esto, somos capaces de evitarla sin ningún tipo de problema. La lepra, que vemos aquí en la imagen, es una enfermedad que es horrorosa, pero con prevención se puede llevar y controlar muy bien, ¿vale? Pero tenemos que proyectar muy bien. ¿Y qué sucede? Es que cuando nos entra encima una enfermedad ya de este tipo en nuestra explotación, ya sí tenemos que llevar la prevención al extremo, porque es que al año siguiente nos puede, 2 años seguidos de ataque, un ataque brutal de, por ejemplo, de lepra o de roya o antracnosis a nuestros almendros, no los elimina, ¿vale? Y estamos perdiendo, evidentemente, dinero de inversión y dinero de tiempo. Aquí podéis ver, por ejemplo, las imágenes del cribado del almendro. He puesto de estas plagas y enfermedades de todas, he puesto imágenes para que tengáis formas de diferenciarla, ¿vale? A su vez, he puesto los links de las imágenes porque me ha costado, yo no tengo imágenes propias de este tipo de plagas y enfermedades, pido disculpas, sí que nos gustaría hacer una especie como de libro blanco con imágenes propias. Si alguien nos quiere mandar, estaremos encantados de recibir y después mencionarlos, ¿vale? Aquí vamos a ver una imagen característica del cribado del almendro. Hay gente que podemos a veces confundir el cribado del almendro con las exudaciones y demás, un ataque de santomonas, ¿vale? Es diferente. Las santomonas las vamos a tener también a lo largo del tronco, del árbol y demás, así que el cribado lo vamos a encontrar en el fruto y en los brotes finales. La mancha ocre, que este año tiene tendencia también a que puede ser que aparezca bastante si no se ha tratado bien. Sé que también hay gente por ella que la tiene, o que la ha tenido, otros muchos que han tratado. La podemos ver aquí, la forma tan característica que tiene. La monilia, que estaba muchas personas tratando de, vamos, los tenía todos como locos en un principio, pero no había ataques de monilia cuando se estaba tirando esa almendra, ¿vale? La monilia siempre queda dos tratamientos mínimos y el primer tratamiento entre el 15 y el 30% de flora abierta. Luego también depende de regiones que tienen que tener por sus características climáticas otro tipo de tratamiento. También la monilia, que tenemos que tener cuidado con los huertos de almendros que tengamos abandonados cerca, que los hay, seguro, pueden actuar de reservorio de las plagas y enfermedades. Sobre todo algunas plagas, como vamos a citar más adelante. Y luego tenemos también los ataques que nos podemos encontrar en frutos, como la mancha bacteriana y el moteado, ¿vale? En este caso, en esta imagen de aquí, podemos ver el moteado, bastante característico y demás, y finalmente pasamos a la mancha bacteriana. El problema encima de la mancha bacteriana es que nos devalúa completamente el fruto. Si queremos vender el fruto de almendra cubierta, almendra vestida sin que no vendamos la pepita, ¿vale? Evidentemente esta almendra queda descartada. Y luego por otro lado, que tienes problemas para separar, para quitarle la corteza y poder venderlo, ¿vale? Es que es nefasto este tipo de enfermedades. Y luego finalmente, he querido meter en esta parte también de las enfermedades los virus. Los virus los podemos encontrar de varios tipos. Muchas veces estamos viendo un árbol solo, con una hoja como esta, con muchas hojas como esta, y pensamos que es que tenemos una deficiencia nutricional. Pero claro, es que si ves un árbol, los de alrededor están perfectos, y vemos como si fuesen manchas formando mosaicos, algo lineal, ¿vale? Esos son ataques de virus, y ahí solo tenemos una opción: dejaros de producto milagro. Es motosierra, trocear en bolsa de basura y quemar todo eso. Y parte radicular, sacar también las raíces y echar cal viva en el agujero, ¿vale? ¿Por qué motivo? Porque es que esto le pica un pulgón, le pica cualquier otro insecto, se va a otro árbol y lo transmite. Y el virus en el almendro, pues es que te va a provocar todo. O te puede provocar la muerte del árbol, o sobre todo lo que vas a ver normalmente, un debilitamiento de la planta y evidentemente bajar la cantidad de almendras producidas. Al final del webinar os voy a dar los ítems de productos y demás, de cómo conocer o cómo identificar productos para los diferentes tratamientos fungicidas o bactericidas en este caso. Para los virus no tenemos tratamiento, ¿vale? Prevención. No hay retrovirales para aplicar a nivel agronómico. Aquí os lo especifico, pero lo haremos después al final, que los tratamientos tienen que ser emplear fungicidas y bactericidas empleando el sentido común,
muy importante, yo explicaré por qué. Si hemos tenido lluvias continuadas o alto porcentaje de humedad, aplicar fungicidas, siempre, hay que tener cuidado también con eso, respetando la cantidad de cobre que tenemos, que podemos aplicar a nivel legal máxima por hectárea, que esto está muy limitado, ¿vale? Porque el cobre es terriblemente tóxico también para los microorganismos del suelo. Recordar que el fluoruro de cobre, el sulfato de cobre, azufre, si tenemos lluvia se nos va a lavar y pierde ese efecto. Tenemos que tener en cuenta la desinfección en tiempo de poda y también aplicar tratamientos preventivos con un 30% de floración en el caso de, como hablamos, de la monilia. Vamos a hablar ahora de las plagas. Las plagas, pues hay que estar siempre más detrás de ellas desde mi punto de vista. Algunas de ellas, si la tenemos, no tiene cura o la cura es muy complicada. Por suerte, sí que tenemos una cosita ahora que os mencionaré que puede ser interesante para su aplicación. Y hay algunas que nos están provocando auténticos quebraderos de cabeza, como el gusano cabezudo y la avispilla del almendro. Os pido mucho ánimo sobre todo a las personas que os dediquéis a la agricultura ecológica y que tenéis ataques de avispilla del almendro, porque es que es inviable. Bueno, las plagas que nos podemos encontrar a nivel radicular básicamente son dos: los nemátodos y el gusano cabezudo. El nemátodo es un pequeño gusano, nosotros lo conocemos mucho, está presente en el suelo y lo que nos va a provocar son unos ataques que podemos ver aquí en esta imagen. Nos provoca unos engrosamientos a nivel radicular. Esto es un ataque específico porque los nemátodos que atacan al almendro son del género Meloidogine. Esto lo podemos encontrar cuando hemos tenido parcelas de cultivo de regadío con solanáceas, ¿vale? Como cultivo de tomate, o algunas cucurbitáceas y demás, que tenemos este tipo de nemátodo que ataca solanáceas, también puede atacar al almendro. Sería interesante analizar la presencia o ausencia de estos nemátodos y saber si tenemos que desinfectar o no el suelo para realizar la plantación de almendro. Hay también patrones que pueden presentar cierta tolerancia. ¿Cuáles? Lo siento mucho, no me sé ahora mismo de memoria qué tipo de patrones pueden ser tolerantes a esto, ¿vale? Pero sé que los viveristas cuentan con un amplio abanico de posibilidades de ofertar a los agricultores. Y luego encontramos uno odioso. Yo, personalmente, a este insecto es que lo odio a muerte porque una pequeñita finca que tengo en Extremadura me ha estado eliminando los melocotoneros, los ciruelos. Lo conseguí controlar hace unos años cuando se iba, bueno, algún árbol lo conseguí salvar, pero es terriblemente complicado, ¿vale? Es que el gusano cabezudo, que es este bichito que veis aquí, ¿vale?, provoca pérdidas millonarias en el sector. Se está arrasando con hectáreas. Es una plaga que hay que prevenir a toda costa, ¿vale? ¿Y cómo podemos prevenir? Pues a ver, es que esto hay que ser bastante humilde. Nos tenemos que bajar del todoterreno, nos tenemos que bajar del tractor, nos tenemos que bajar tenemos que patear, ponernos las zapatillas, echarnos el botijo al hombro, o lo que haga falta, e ir a identificar los árboles que puedan tener un ataque de cabezudo, identificar también los adultos, ¿vale? Existen tratamientos preventivos, ¿vale? Como por ejemplo, la aplicación de imidacloprid, el principio activo la fase inicial de un ataque, como acción sistémica, puede matar las larvas. Indicar también que el imidacloprid no nos vale en ecológico, ¿vale? Nos vale en cultivo tradicional y en agricultura integrada. Otra posible opción que se ha demostrado es que gradear bien alrededor del tronco del árbol nos provoca eliminar las huevas, los huevos del gusano cabezudo. Poner plásticos o mallas antihierbas pegados al tronco y separados 80 centímetros del mismo nos evita también que nos entre el ataque. Eso implicaría mucho trabajo de poner materiales ahí. ¿Por qué? Porque la hembra hace la puesta relativamente cerca del tronco, 30, 10, 15, 20, 50 centímetros, y se supone que la distancia máxima que pueden moverse las larvas dentro de la tierra hasta el tronco es de 80 a 90 centímetros, ¿vale? Tenemos que eliminar los árboles dañados y quemar restos. Y luego aquí digo una cosa, esto es percepción mía personal que he tenido, no me ha solido fallar, y es que cuando identificamos de forma aislada en un frutal, en un almendro, barrenillo, es más que probable que tengamos un ataque de cabezudo. ¿Por qué? El cabezudo se encuentra en la parte de la corteza, entre el xilema, floema y demás, cambium,
y está comiéndose toda la parte interna y nos está provocando que el árbol no pueda mover bien la savia. Si el árbol no puede mover bien la savia, vamos a tener un árbol débil. Y cuando tenemos un árbol débil, a nivel nutricional, tenemos un gran problema, y es que nos ataca el barrenillo. Así que, en mi caso, yo identifiqué los ataques hace unos años de los ciruelos míos, identifiqué los ataques de cabezudo por barrenillo. Así de simple. Y luego, muy importante, he visto por Facebook últimamente, en grupos de cultivo de almendro y demás, que hubo alguien que puso una foto de un escarabajito pequeño, así blanquecino y negro, que se parecía al cabezudo. Y por ahí le comentaron y demás, no, es que son cabezudos pequeños. No. A ver, el gusano cabezudo no varía su tamaño, desde el momento ya que hace la pupa, ¿vale? Como podemos ver aquí. ¿Vale? Tenemos el gusano por un lado. En el momento que se hace pupa, el tamaño del adulto va a ser siempre el mismo. No tenemos un escarabajito pequeño que va creciendo, no. Directamente el tamaño va a ser el mismo. ¿Vale? Os recomiendo que hagáis clic mañana cuando recibáis la presentación en vuestro mail, ¿vale? Que hagáis clic en la página esta, porque os viene aquí identificado completamente de una forma genial, ¿vale? Temperatura, velocidad de viento y demás que nos vamos a encontrar para identificar el tiempo de vuelo, tanto de las hembras como de los machos del gusano cabezudo. Y luego, evidentemente, ya aquí sabéis todos cómo es un gusano cabezudo. Yo lo siento mucho, pero es que no hay que hacer otra cosa. Si ves por la finca este gusano cabezudo, coges y lo eliminas. Ipso facto. Aquí no hay que ser, ay no, que me da pena. No. Más pena te da la explotación que te la va a llevar al traste y demás. Y evidentemente este bicho no nos da de comer ni nos lo comemos. Podemos encontrar plagas que nos encontramos en madera y brotes, ¿vale? Como pueden ser los barrenillos y el minador de los brotes. El minador de los brotes, la narcia, la que vemos aquí, es una plaga que es bastante común, entre comillas, también es sencilla en su tratamiento, lo explicaremos al final, ¿vale? Y el barrenillo, como os estaba indicando, es una plaga que vamos a identificar de una forma muy rápida los árboles por este motivo. Cuando veamos un agujerito donde sale aquí este hilito de resina, tenemos barrenillo seguro. Y lo más probable, muchas veces les recomiendo hacer, si encontráis esto, cavar un poco las raíces inferiores porque es más que probable que identifiquemos un ataque de cabezudo, por desgracia. Si no tenemos ataque de cabezudo, tenemos mucho ataque de barrenillo en la explotación, yo haría dos cosas: análisis de suelo y análisis de plantas, porque puede ser que estemos fallando en la alimentación de nuestro cultivo. A nivel nutricional estamos haciéndolo mal, más que probable. Existen siempre excepciones, pero bueno. Aquí podéis ver también el barrenillo cuando por ejemplo, ya hemos tenido una época, ya tenemos la madera muerta completamente y demás. Es un ataque muy característico. Una cosa, a todos nos gusta hacer leña durante el invierno para después en verano hacer las barbacoas tranquilamente con la familia. Si vemos esto, en la leña de nuestra barbacoa, la estamos liando porque estamos haciendo un lugar reservorio para posibles ataques de barrenillos futuros, ¿vale? La madera con ataque de barrenillos no la guardamos, o si la guardamos bajo plástico en nuestra casa y lejos de una explotación de almendro. Porque el estropicio que le podemos generar a un vecino puede ser brutal, ¿vale? Esto no hay que tener cuidado, hay que eliminar esta madera. Madera con problemas de este tipo, os recuerdo, tenemos que eliminarla. Y luego también las plagas que nos podemos encontrar en las hojas. Nos podemos encontrar varias, ¿vale? Algunas tan famosas como el tigre del almendro. El tigre del almendro, por ejemplo, es muy común que lo encontremos en explotaciones de cultivo de secano. Cuando tenemos las temperaturas altas, una humedad muy baja, es el clima perfecto para que se nos genere el barrenillo o los ataques de ácaros, de araña, ¿vale? El pulgón en sistemas superintensivos hoy por hoy y en intensivo puede atacar muchísimo, y lo mismo que la orugueta. Pero bueno, el pulgón, como lo veis aquí, encima, para el tratamiento del pulgón, por suerte, podemos hacer varias cosas, ¿vale? Desde tener una cubierta vegetal bien gestionada con plantas reservorios de mariquitas y crisopas, que son un depredador formidable de los pulgones, ¿vale?
A hacer tratamientos, en el caso, por ejemplo, de agricultura ecológica con jabón potásico y demás, que nos puede venir bien para eliminarlos. Y en el caso de la agricultura tradicional o en integrada, podemos aplicar también insecticidas de acción sistémica, siempre y cuando estén permitidos y sean legales, lo vuelvo a recordar, por el sistema de riego para que la planta lo coja. No estamos aplicando esos insecticidas en el ambiente para, si funcionan por contacto de ingestión, para eliminar la fauna auxiliar. Yo lo siento mucho, yo soy soy muy defensor de la fauna auxiliar, ¿vale? Y en este caso, el pulgón es un tratamiento que vamos a identificar rápido un ataque de pulgón en una planta cuando veamos un par de hojas arrugadas. No confundir con lepra, ¿vale? Y nada, quedamos dos hojas cerradas, también pulgón. También esto es importante, si veis hormigas subiendo por el tronco del árbol, buscar, probablemente tengáis ya pulgón. Y luego también indicaros otra cosa. Cuando veáis pulgones con alas, que son hembras que mediante partenogénesis nos paren pulgones enteros, no es que pongan huevos, no es que salen bichitos enteros, pulgones enteros, tenemos otro problema. Ahí nos pueden ser bastante eficientes pues trampas pegajosas cromáticas y demás. La orugueta, tenemos también varias formas de eliminarla a nivel tanto ecológico como en la agricultura tradicional, depredadores, Bacillus thuringiensis. El BT, por ejemplo, se emplea muchísimo en la agricultura ecológica. Oye, que se emplea en la agricultura ecológica, quiero decir aquí una cosa. No significa que sea inocuo para otros insectos, ¿vale? Porque es que esto lo ingiere algún insecto, fauna auxiliar también, por error y también muere. Lo siento mucho. Alguien tenía que decirlo. No es selectivo, ¿vale? Pero bueno, se emplea en agricultura ecológica, por ejemplo, el BT, se pueden emplear insecticidas de acción sistémica, así que sin ningún tipo de problema. Yo, por ejemplo, soy muchas veces partidario de dar si hay posibilidades de ello, si lo absorbe a nivel radicular el tratamiento, vía acción en fertirriego, para no aplicarlo vía ambiental, ¿vale? También os digo una cosa, si veo un ataque de pulgón y veo mariquitas y crisopas por ahí, no trato tampoco. Y si encuentro un ataque de ácaros, muy importante, con la araña, esto es de sentido común, pero no lo estamos aplicando, no lo obligan por ley, yo lo haría en la siguiente pack, esto sí que lo diría que lo hiciesen, y es que con los ácaros, con la araña, tenemos que ser con este ataque, muy cautelosos y tenemos que alternar materias activas, ¿vale? Tal cual, porque si no puede generar tolerancia. Y es más, yo, por ejemplo, hay una materia activa que a mí me gusta utilizar porque no me mata fauna auxiliar como, por ejemplo, las mariquitas o la crisopa, que es el femperosimato, ¿vale? Se aplica, te mata bien la araña, no te mata en exceso el mariquitas ni crisopas, y entonces viene muy bien. El ácaro también lo vamos a encontrar cuando tenemos pues, muchísima sequedad ambiental. Y lo vamos a ver rápido. No confundir un ataque de ácaro con un ataque de tigre de almendro. El tigre de almendro lo vamos a ver a simple vista. El ácaro cuesta a algunas personas verlo, ¿vale? Y luego en los frutos. En los frutos encontramos un insecto que sé que todos odiáis y que nos está dando auténticos quebraderos de cabeza y nos está generando muchísimos problemas. La avispilla del almendro. La avispilla del almendro no solo es que es problemática porque una vez que pone el huevo ya estamos perdidos, sino que es que las materias activas que tenemos para eliminarlo, las estaban prohibiendo. Directamente. Están prohibidas, hay poquitas legalizadas, y esto está siendo una locura, ¿vale? Yo lo siento mucho, pero aquí o la administración pública pone proyectos de I+D o algo, para que entre empresas públicas y privadas nos movamos para evitar esto, o puede ser el gran fracaso del almendro en muchas zonas, sobre todo, lo siento mucho, en agricultura ecológica. En agricultura ecológica sé que está generando muchísimos problemas la avispilla una vez que ha entrado este tipo de plaga. Y luego también tenemos el problema de los vecinos. Por favor, vamos a ser buenos agricultores. Si vemos que tenemos este tipo de almendra momificada durante el invierno en nuestro árbol, vamos a eliminarla. Porque cuenta que eso es un foco de avispa, ¿vale? ¿Cuándo tenemos que tratar la avispilla del almendro? Pues a ver,
La vispilla del almendro, hay muchas personas por ahí haciendo unas trampas muy interesantes, que lo que hacen es, cogen estas almendras momificadas, las meten dentro de un bote, pegan otro bote transparente dentro, y cuando eclosiona esa vispilla y las vemos dentro de la botella, significa que están en tiempo de vuelo y es el momento de tratar, ¿vale? Se puede tratar con bastantes materias activas, el karate y demás, bueno, bastante, con pocas, pero bueno, hay unas como el karate, Zeon y demás que valen para esto. Hay que ser ahí muy rápido en el tratamiento. Tenemos que controlar también las variables ambientales. Si vemos que hace viento, tenemos que intentar tratar en el ciclo de vida de movimiento de la vispilla, ¿vale? Se indica también la posibilidad de poner feromonas, trampas y demás para eliminarla. Cuanto más se ponga, mejor y se pueda aplicar, ¿vale? Lo más importante, creo, desde mi punto de vista, que es retirar momias como loco. Sé que es un trabajo, sé que lleva muchas horas de mucho tiempo hacer esto, pero mira, es que no queda otra. Y el momento de la poda es un buen momento para decir a los técnicos de campo que están allí podando, hay que quitar las almendras, ¿vale? Bueno, a ver. Recordad que podéis hacer preguntas con todo el rato en el chat y demás, sin ningún tipo de problemas. Y luego, tratamientos, base de datos. Con esto voy a enseñar diferentes cosas, ¿vale? Como veis, el webinar de hoy vamos bastante rápido, está siendo sencillo. Y es, en primer lugar, estudiar las características del producto. Tenemos que identificar incompatibilidades. No podemos mezclar por mezclar los productos, ¿vale? Porque cada producto tiene o una dosis, o un momento de aplicación diferente, o un pH de tratamiento diferente. O yo os invito a que busquéis pH, los tratamientos fitosanitarios en Google, os va a salir Fertivos al instante en la entrada de blog, donde hablamos de la eficacia del tratamiento dependiendo del pH de la solución, ¿vale? No se puede estar teniendo productos sin identificar. Tenemos que tener en cuenta que el sulfato de cobre, por ejemplo, no es insecticida o no se aplica como insecticida por mucho que mate el pulgón y demás, ¿vale? Oficialmente no lo podemos aplicar para eso. Lo tienen que tener en cuenta. Tenemos que leer las concentraciones y las dosis. Las dosis recomendadas vienen marcadas por un motivo, ¿vale? Y es porque es el umbral perfecto para eliminar a esa plaga o para ese tratamiento de esa enfermedad sin generar problemas en el biotopo, sin generar problemas a nivel de los ecosistemas naturales, ¿vale? No por echar 4 estamos consiguiendo un mayor, si tenemos que echar 2 y echamos 4, no estamos teniendo por ello un tratamiento mejor. No, esto no es, si 2 es bueno, 4 es mejor, que se nos olvide esto de la cabeza, tenemos que echar lo que esté indicado, que de paso están hechos los ensayos de campo. Porque aquí entra una cosa, si muchas empresas de las que fabrican productos fitosanitarios son farmacéuticas, ¿vale? Y siempre estamos con la copla en la mente de es que las industrias farmacéuticas lo que quiere es vendernos más, lo que quiere es que consumamos más medicamentos, pues vale, sí, muy bien, que podéis llevar razón o no, pero si después la propia farmacéutica nos dice que usemos 2 gramos litro y estamos aplicando 4, blanco y en botella, ¿qué puede ser? Identificar variables ambientales. Es muy importante tener en cuenta cuando estamos aplicando un tratamiento de fungicida o un plaguicida, es que tenemos que tener en cuenta varios factores. Por ejemplo, si es un tratamiento que actúa por contacto, ¿vale? Y que es una gota que no nos puede provocar quemadura la hoja, pues básicamente lo podríamos aplicar en cualquier momento del día, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Yo ahí sería crítico con eso, pero bueno. ¿Cuál es mi criterio? Pues, por ejemplo, cuando estamos aplicando un tratamiento que va a tener, por ejemplo, acción sistémica, es decir, que se mete dentro de la planta, jamás tendríamos que aplicar estos tratamientos por encima de 25 grados centígrados. Es decir, tenemos que ir a tratamientos al atardecer o por la noche ya de madrugada. ¿Por qué? Porque si es un tratamiento de acción sistémica, significa que tiene que entrar dentro del sistema vascular de la planta. Si estamos aplicando con más de 25 grados centígrados de temperatura ambiente, ¿vale? Y con una humedad, llamémoslas X, tenemos una cosa que se llama déficit de presión de vapor, que nos está indicando que los estomas de la hoja están cerrados, ¿vale? Si los estomas de la planta están cerrados,
no absorbe los principios activos. O lo hace una cantidad ínfima de lo que puede llegar a pasar. Con lo cual estamos pues malgastando muchísimo producto. Así que, tratamientos, mi recomendación generalmente para todos, al atardecer, anocheciendo. Controlemos temperatura, ¿vale? Y evidentemente sin viento. O vamos a medir los umbrales que nos da con la presión que estamos aplicando y el tamaño de gota de la máquina que estamos utilizando, los umbrales que nos dé el fabricante para aplicar tratamientos, ¿vale? Si tenemos previstas lluvias, pues mirad, si tenemos previstas lluvias tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si es un tratamiento de acción sistémica, un insecticida como el imidacloprid, un fungicida como el fosfetilaluminio, la aplicación de aminoácidos, nutrientes foliares, ¿vale? Con que los apliquemos unas cuantas horas antes de la lluvia, la planta lo va a absorber. Pero si estamos aplicando sulfato de cobre o cicluro de cobre o, no sé, cualquier insecticida por contacto que tiene que dar en la hoja, se nos va a lavar y lo vamos a perder. Y entonces es preferible esperar a que pasen esas lluvias para realizar el tratamiento. Así que, ¿qué es lo importante en este caso? El sentido común. Antes de que me preguntéis para lo del DPV, si buscáis déficit de presión de vapor Fertivos en Google, os explicamos una entrada de blog entera en qué consiste y cómo se calcula. Yo creo que esto es una información que tendrían que dar y una formación obligatoria en todas las facultades de agronomía y en todas las charlas para la formación de los jóvenes agricultores y que tienen que dar los sindicatos agrarios, porque es una cosa muy sencilla de manejar y que nos puede hacer ahorrar muchísimo dinero incrementando la eficacia y eficiencia de nuestros tratamientos. Y a ver, no puede ser que nos estén pidiendo desde Europa que reduzcamos al 50% los tratamientos si no nos dan las herramientas y el conocimiento que tenemos que aplicar en esto. Y luego, las consultas online gratuitas. Muchas veces podemos consultar, no hace falta ni que molestemos a nadie y, a ver, nosotros somos asesores, somos técnicos de campo también, aparte del laboratorio de analíticas del suelo, análisis de agua, asesoramos explotaciones, se nos puede llamar para hacer consultas específicas, que eso tiene un precio X muy barato, pero bueno, ¿vale? Pero imagínate que tenéis un problema de un vecino que os dice que le está tratando para la monilia, pues con un fungicida, ni idea, le llamamos X. Y ahora dicen, es que yo lo tengo hace años, funciona muy bien. Vale, puede ser que ese fungicida no esté autorizado para el cultivo del almendro, o es insecticida. Por ejemplo, hoy por ahí, si buscásemos dimetoato, saldría que no está autorizado porque es que se ha prohibido. ¿Vale? ¿Qué pasa? Os recomiendo lo siguiente. Siempre ir a la página oficial del Ministerio, que es esta de aquí. Que os la voy a compartir ahora y os voy a enseñar a buscar, para que todos sepáis cómo buscar una materia activa o mediante una plaga o enfermedad el tratamiento. Si me dais un momento para compartiros. Vale. Os estoy compartiendo aquí la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En el link que os he dejado ahí, que podéis ver mañana sin ningún tipo de problema. Podéis ver, por ejemplo, que tenemos consultas por registro y nombre. ¿Vale? Esto nos permite buscar según el nombre comercial o el número de registro. Si pusiésemos, por ejemplo, aquí, no me gustaría hablar de otras empresas, de otras marcas, pero bueno, Signum. Si lo marcamos aquí, nos va a poner aquí el principio activo, ¿vale? Y quién es el titular. Y si diésemos aquí al número de registro, nos saldría, pues, el uso que se emplea como fungicida y nos implica las características, ¿vale? Y nos pone para qué cultivos está autorizado. He puesto Signum, que como veis, está recomendado para almendro, abello y nogal y que tiene un periodo de seguridad de 28 días. ¿Vale? Pero lo mismo nos puede pasar, imaginaros que queremos tratar para una plaga. Pues lo tenemos sencillo. Podemos consultar por plagas aquí y podemos buscar el tipo de plaga. Sin ningún tipo de problema, ¿vale? Lo que queráis.
nos aparece. Os digo una cosa, avispilla del almendro no aparece como tal con el nombre de avispilla aquí en este registro. ¿Vale? Os lo digo porque es que yo lo estaba buscando antes y digo, ese le falta, una pena. Pero nada, por no perder mucho tiempo, abolladura, que es la lepra. Le damos a consultar y nos va a salir el tipo de producto que están autorizados para tratar la lepra. Tenemos el sulfato cuprocálcico, ácido cuproso, ¿vale? El castán. Imaginaros, pues que queremos aplicar castán. De castán tenemos todas estas materias activas y podemos ver también la empresa con la que lo vendemos. Si damos aquí, nos sacaría las características, ¿vale? Para lo que esté indicado. También sale con las cantidades. Y nos indica, por ejemplo, aquí no nos pone nada de almendro. Si nos pone almendro significa que no se puede, evidentemente, no se debería tratar con almendro, a no ser que nos lo marque las excepciones específicamente también. Para esto tenemos que consultarlo también muchas veces, porque esta página se actualiza, pero bueno, hay que ser crítico con ella. Y luego hay un apartado que está bloqueado hoy por hoy, pero es que sería muy interesante, que es el apartado de consulta por aplicación y plagas, ¿vale? El ámbito de aplicación nos tendría que dar cultivo, el tipo de cultivo, que salirnos aquí, que no sale ni en cultivo ni en plaga. Por ejemplo, nos es aquí la opción de almendro, que me imagino, y lo que sea, imaginaros que buscáis pues cualquiera como un ataque de pulgón y ponéis aquí almendro. Evidentemente, cuando deis los principios activos que te va a salir, no te va a salir dimetoato, porque está prohibido, ¿vale? Como muchos otros fungicidas y como muchos insecticidas. Quiero decir, sé que muchos tenéis todavía principios activos de estos que están prohibidos. Si lo aplicáis en el cultivo, os lo estáis jugando. No solo porque vuestro comprador hace analíticas de la almendra. Como de positivo, la multa que tenéis es garrafal. No merece la pena complicarse la vida, ¿vale? Bueno, os vuelvo a compartir la presentación. Perdonad. Y bueno, ya hemos llegado al final. Ahora voy a empezar a leer vuestras preguntas y respuestas, ¿vale? Así que, bueno, voy a leer en el chat de preguntas y respuestas. Juanmi nos pregunta por qué salen hojas amarillas en los inicios de la rama. Salen de forma salteada, solo o algunos se ponen amarillas enteras y se caen. ¿Será estrés hídrico? Tendría que ver, si no te importa, Juanmi, mándanos una fotografía de ese tipo de plaga y la compartiremos en Fertibus si quieres, si te contestamos, ¿vale? Porque así ahora mismo me resulta imposible. Tengo que verlo, ¿vale? Porque pueden ser varias cosas. Se puede poner amarilla entera y que se caigan por una deficiencia nutricional, pero es que habría que ver si solo es un árbol, si son en varios y demás, ¿vale? Voy a leer el chat, porque en la parte de preguntas y respuestas solo habéis hecho una pregunta, así que los chats de Zoom. Bueno, José nos pregunta, en parcelas con pendiente casi nula y en la zona de Sevilla donde las lluvias no son tan tediosas, ¿sigue siendo recomendable realizar caballón a la hora de la siembra, a la hora de la plantación del almendro? Aquí tendríamos que ver el histórico y los riesgos de inundación. Si no hay riesgos de inundación, no debería haber ningún tipo de problema en hacer la siembra, la plantación tal cual, ¿vale? Recordad que cuando ponemos árboles es plantación. Lo que sí tenemos que hacer es, si estamos aplicando un riego por goteo y demás, yo sí que recomendaría caballón, porque nos puede ayudar mejor a desarrollar un sistema radicular mejor desarrollado. El lavado de la sal y de los nutrientes también podemos hacerlo de una forma más localizada y demás. Sí, bueno, nos dice Manuel que el imidacloprid también está prohibido en convencional. Tengo que actualizarme con las materias activas, ¿vale? Dimetoato, imidacloprid está prohibido. Yo como estoy puesto con las plagas y demás, lo que hago siempre es mirar si está recomendado o no, me voy directamente al ministerio, porque sí que no voy siguiendo el BOE día a día de las publicaciones de
del Ministerio sobre las prohibiciones y demás de productos fitosanitarios. Así que hasta que no es el momento de aplicarlo, no reviso. Ahí pido disculpas por adelantado, ¿vale? José nos dice que tiene barrenillo en los árboles de la variedad Antoñeta, donde el aspecto general del árbol es muy sano, donde nutricionalmente pensamos que está equilibrado, según dice es posible que esté indicando que hay problemas de cabezudo. ¿Qué es preferible hacer para detectarlo si no se ven adultos y ningún otro indicio? A ver, si vemos barrenillo y no hemos detectado, si no hemos buscado en el suelo, ¿vale? Si cavamos con un pequeño zacho en la base del tronco, vamos a ver, nada más que vemos como una especie como de sudados y demás, así como madera, o que pues, somos capaces de quitar la corteza fácilmente raspando, eso puede ser un indicio de que tengamos el gusano cabezudo, ¿vale? Si no lo tenemos, tenemos que aplicar un tratamiento para tratar el cabezudo. Puede ser, a ver, existen excepciones de que tengamos barrenillo porque sí, ¿vale? Y no sea un problema, sino porque haya muchísimo y demás. Vamos a tener cuidado a nivel nutricional. Otra cosa muy importante, si tenéis los árboles en regadío, la madera del almendro, si le damos un sistema de cultivo intensivo o superintensivo, crecimiento muy rápido, es una madera también blanda, con lo cual es muy fácil que entre el barrenillo. Tenemos que tener cuidado con eso. También con la formación de grietas. Yo aquí sí que soy fan de esto, de pintar los árboles, echarlo cal y demás, blanquearlos para evitar la rotura de la corteza. Pero esto pasa en árboles, en frutales, yo habría que hacerlo sí o sí. No todo el mundo lo hace, evidentemente. Y, por ejemplo, otros cultivos como el nogal, es que no hacerlo debería estar, vamos, súper penado. Porque el nogal después, si cultivas nogales para nueces, te tiras 20 años cultivando nueces y después puedes cortar la madera y venderla muy cara para esto. En el caso del almendro, yo recomendaría pintar los árboles también en las fases iniciales hasta que, por su propia copa, son capaces de tener sombra generada durante todo el año, ¿vale? Juanmi, ¿por qué se ponen hojas interiores amarillas en el almendro y se caen? Pues mira, por lo que me estás comentando ahora, no por lo que me has preguntado por el chat de preguntas y respuestas, si se te ponen amarillas en la parte interior, eso tienes una deficiencia nutricional de algún elemento móvil, como puede ser el nitrógeno o el calcio, bueno, perdón, sobre todo el nitrógeno seguramente, ¿vale? María, antes de pasar a plagas y enfermedades, me gustaría saber si la monilia puede reducirse una vez que aparece en el árbol mediante corte de la zona afectada. A ver, esa zona yo cortaría, ¿vale? Pero tenemos que ir ya siempre a la prevención. Y también porque cortaría las podas esas zonas, porque tenemos que hacer, aparte de que el almendro es un árbol que necesita poda, que tenemos que eliminar muy bien esa madera, tenemos que trabajar en su prevención. Eso es lo más importante. Siempre es mucho mejor prevenir que curar. Y con las enfermedades mucho más. Manuel, la falta de nutrientes que puede provocar esto puede ser generalizada. A ver, podemos tener la nutrición vegetal con que tengamos un déficit de un solo nutriente, podemos tener problemas en el árbol. Normalmente si tenemos un déficit manifestado es un macronutriente. Pocos micronutrientes vamos a tener que nos generen muchas veces deficiencia. A ver, algunos como ellos, como el hierro, saltan a la vista, pero una deficiencia de fósforo, potasio, calcio, magnesio, nitrógeno, pueden ser las que nos provocan un mayor debilitamiento del árbol. Nosotros, por ejemplo, sí que hemos identificado que en almendro, en un análisis de savia, cuando tiene menos de 9 grados bris, es muy probable que ese almendro tenga un ataque de una plaga o una enfermedad, ya sea por hongos o por ejemplo, pulgón, ¿vale? Porque la planta está mucho más floja, no tiene azúcares y es mucho más débil y le puede atacar mucho más cualquier tipo de plaga o enfermedad. Vale, Juan, me has preguntado la pregunta esa ya varias veces, creo que te la he contestado. Sí, bueno, lo de los análisis, la gente es reacia a gastarse dinero en análisis, no es reacia a gastar 4.000, 5.000 euros en hacer una plantación por hectárea y después no tiene ni una sola analítica de suelo de 40 euros. No sé, muchas veces hay que tener en cuenta que lo que nos da de comer es la planta, pero lo que alimenta la planta es el suelo. Yo siempre digo que la casa no la podemos empezar por el tejado, tenemos que hacer unos buenos cimientos y conocer el suelo es una parte fundamental de un buen desarrollo agronómico. Vale, Ángel nos pregunta, este año una plantación de 370 árboles, unos 70 han brotado débilmente y siguen así hojas amarillas y brotes cortos. Están tirando las hojas. Estos árboles el año pasado, debido a la sequía, se quedaron con las almendras pegadas, pelonas. Los otros 300 están sanos. ¿A qué puede ser debido? Pues, a ver, por esta descripción
pues puede ser que tengamos, así, habría que ver imágenes, tendríamos que tener, por un lado, conocer si el suelo está bien, junto con las imágenes, o hacer una visita a la explotación y decir, pues a ver, puede ser que tengamos un ataque de una enfermedad, puede ser que tengamos, pues, un decaimiento generalizado, pues un ataque de verticillium, Phytophthora, puede ser esto, o que haya que meterle un tratamiento de aminoácidos vía foliar para darle un chute al árbol y que tire para adelante. Pues si también ha tenido un año malo previamente y no hemos tenido un correcto desarrollo radicular, o tenemos una deficiencia de fósforo, vamos a ver el árbol que no crece, que se queda flojo porque es que no tiene un desarrollo radicular óptimo para absorber nutrientes. Manuel, sí, lo he dicho ya también antes, hace un momento, nos lo pones aquí, que sí, que están prohibidos ambos. Vale, María, realizas la pregunta, te la he contestado antes. Es que cuando al principio del webinar he dicho que las preguntas las contesto al final. Te pido disculpas, pero es así, ¿vale? Espero haberte contestado ya. Bueno, pues voy a pasar a leer si hay alguna pregunta en Facebook, ¿vale? Manuel Gómez Muñoz nos pregunta el riego de apoyo en almendros, ¿cuándo es mejor hacerlo? ¿En qué mes del año? En este webinar solo hablamos de plagas y enfermedades, pero bueno, te voy a contestar. En los riegos de apoyo no vienen definidos por qué mes es mejor para darlo. Es la situación climática. Como estamos trabajando con riegos de apoyo, tenemos que tener en cuenta el estado de la planta, el estrés a la que estamos sometiendo. A ver, si es un cultivo, una plantación que hemos hecho en secano y tenemos que hacer riegos de apoyo, tienen que ser las fases iniciales. No podemos provocar un déficit hídrico en la planta que nos esté provocando, por ejemplo, que inhabilitemos el desarrollo radicular, que encima provoquemos una deficiencia de calcio, porque es que esto hay que decirlo así, cuando nos falta agua en el suelo, la planta no absorbe calcio y entonces no tiene un buen desarrollo celular porque el calcio es necesario para formar los tejidos. Entonces, se trata de medir. Y si me lo estás preguntando, Manuel, respecto a una estrategia de riego deficitario con cultivo de regadío, tenemos que emplear datos ambientales y sensores, ¿vale? No podemos hacer una estrategia de riego deficitario sin conocimiento. Necesitamos muchísimos datos. ¿Cómo es la ET sub cero ambiental? ¿Qué temperatura tenemos? ¿Cuál es el estado fenológico del árbol? A mí, por ejemplo, el empleo de sensores de riego me encanta, ¿vale? Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Siguiente pregunta en Facebook. Diego, no voy a decir porque tendría que repasar ahora mismo las materias activas de acción sistémica que estén permitidas para el cultivo del almendro y que se absorban vía radicular. Así que no voy a decirte ninguna materia activa porque, por ejemplo, las que estaban permitidas están prohibidas, como por ejemplo el imidacloprid, ¿vale? Está prohibido completamente en pulgón. Es que cada vez nos lo ponen más difíciles para el tratamiento de plagas y enfermedades. Ernesto, no voy a hablar de fertilización en este webinar. Tenemos un webinar específico donde hablamos de fertilización del almendro, ¿vale? Y luego sí que nos pregunta sobre una técnica biológica de tratar el pulgón. Pues a ver, biológica creo que te referirás a ecológico. Hay bastantes posibilidades. Puedes emplear desde el jabón potásico y demás o estimular lo que yo me parece bien, las cubiertas vegetales, si se puede, porque hay estrictos secanos que no se puede tener cubierta vegetal. Vamos a ser consecuentes, que es que tenemos a gente que es muy drástica, ¿no? Cubierta vegetal para todo y a mí me encanta la cubierta vegetal, pero es que cuando tenemos secanos estrictos no podemos tener cubierta vegetal, por mucho que nos empeñemos en ello, ¿vale? Tenemos muchos insectos que te ganan al pulgón. He dicho, los dos principales, la mariquita y la crisopa, son auténticos devoradores de pulgón. Si podemos estimular la presencia de mariquitas y de crisopas en las plantaciones, poniendo plantas de apoyo que generen fauna auxiliar y demás, perfecto. Es más, yo en tercero de carrera hice unos ensayos por mi cuenta para una producción que se llamaba Producción de Animales Alternativas, donde conseguí criar mariquitas en mi habitación.
de piso de estudiante, ¿vale? Y era gracioso porque crié por un lado pulgones que atacaban solo a cereales, después cogimos las mariquitas, las metí tenía botes de 5 litros de vidrio, tenía inoculado los pulgones con esos pulgones que atacaban a cereal, tenía metidas dentro las mariquitas que se los comían, se reproducían y ponían huevos. Todo a pequeña escala para demostrar que éramos capaces de hacerlo, pero fue divertido y sí que se puede hacer. Luego otra cosa que hice fue que las mariquitas sí que se podían conservar en frío en la nevera en bieles de vidrio, siempre y cuando no se generase humedad dentro ni hielo. Luego, Rafael Navarro, Murcia, que me digas tú a mí esto es un honor porque tú sí que eres un gran técnico, que te sigo bastante por redes sociales y sé que eres muy, 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 muy bueno, voy a decir que eres excelente en el manejo del cultivo del olivar, ¿vale? A ver, vale, perdonad, hay más preguntas de nuevo en Zoom. Espero haber contestado a través de Facebook. Empecé diciendo que el sistema radicular de los patrones híbridos son complejos. ¿Le puede afectar más a las enfermedades? ¿Son recomendables para ecológico? Mirad, voy a hablar de los sistemas radiculares a nivel de plagas y enfermedades y demás. Tenemos hoy por hoy un catálogo muy interesante para elegir sistemas radiculares. Estos sistemas radiculares hay que tener en cuenta varios factores. No solo podemos elegir a lo mejor un sistema radicular por la tolerancia que pueda tener a una plaga o una enfermedad. ¿Vale? En este caso, a una enfermedad. Ya os digo que es que sistemas radiculares tolerantes a cabezudo no tenemos hoy por hoy. Vamos, es que es una plaga que es odiosa y no. ¿Vale? Sí que podemos tener tolerantes a ataques de nemátodos, los podemos tener tolerantes a ataques de hongos. Aquí quiero indicar varias cosas. ¿Vale? La elección de un sistema radicular no solo va por la tolerancia, sino también, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta el tipo de producción que vamos a tener. Si vamos a régimen extensivo, si vamos a un superintensivo, ¿por qué? Porque a veces estamos poniendo patrones que podemos decir, oye, no, que quiero este patrón tolerante a verticillium, ¿vale? Y tú dices, vale, voy a poner un patrón tolerante a verticillium. Pero ¿ese patrón es indicado para el tipo de marco de plantación que quieres poner? A lo mejor ese patrón tolerante para verticillium lo es porque tiene un desarrollo radicular brutal, porque da muchísimo vigor al árbol y no te sirve para un sistema de cultivo intensivo o superintensivo. ¿Vale? Otras veces podemos encontrarnos como patrones, en el caso, voy a poner un ejemplo y disculpar que ponga este ejemplo, el UCB, que no es resistente, pero sí es tolerante al verticillium en el pistacho. Y hay gente por ahí que está poniendo el UCB en secano. El UCB en secanos húmedos va bien, en secanos estrictos va mal. Hay mucha gente en Castilla-La Mancha que no puede ni ver el UCB. Sin embargo, aquí en la zona norte de Extremadura, en Zamora y en Salamanca y en zonas de Zamora, el UCB en secano va como un tiro. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que luego también tenemos que tener en cuenta, en el caso de los patrones, si queremos poner un cultivo donde tengamos un patrón tolerante, pero que no da a una variedad vigorosa, como podemos encontrar guara, que no le dé nutrientes, vamos a encontrar problemas, ¿vale? Esto se ve mucho más manifestado en pistacho, ese problema, por ejemplo, de nutrición. Y luego hay que tener en cuenta otro factor, y a mí esto me da mucha rabia. Muchas veces podemos identificar con bastantes patrones problemas como clorosis férrica en el cultivo. Un problema de clorosis férrica en un cultivo, muchas veces, no es porque no tengamos hierro en el suelo, ¿vale? Sino porque hemos proyectado completamente mal la plantación. ¿Vale? No nos hemos parado a pensar, a hacer una analítica del suelo donde hemos visto para ver el contenido en caliza activa, porque la caliza activa es muy puñetera y cuando tenemos, por ejemplo, por encima del 15%, que es muy común en suelos de pH básico tenerla por encima de ese 15%, pues cuando tenemos un 15% de caliza activa, vamos a tener unos problemas de clorosis brutales. ¿Vale? Entonces puede pasarnos varias cosas. ¿Vale? Luego también otra cosa que nos puede ayudar a evitar ataques de hongos en el suelo de estas enfermedades es tener el pH del suelo por encima de 6, mínimo ya te digo que siempre, ¿vale? Tener la materia orgánica por encima del 1,5-2% también es muy importante. Y un correcto equilibrio de nutrientes. Me diréis, ¿por qué? ¿Qué influye la materia orgánica, el pH y demás con el desarrollo? Pues muy sencillo. Cuando tenemos un suelo equilibrado, tenemos a nivel de microbiota, de microorganismos, tenemos muy completo. ¿Qué sucede? Si tenemos un suelo con un pH por debajo de 6, con una materia orgánica muy baja, ¿vale?
vamos a tener problemas de microorganismos porque no se genera el ambiente o la microbiota ideal para su desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos unos microorganismos muy malos, Tóctora, Verticillium, Armillaria, que si tenemos una buena cantidad de microorganismos en el suelo, pues se van a ver desplazados por estos. Pero si tenemos las condiciones para el crecimiento de microorganismos de los buenos son malas, nos van a aflorar los microorganismos malos. Así, entendiéndolo a bote pronto, ¿vale? Entonces, por eso, el manejo de los suelos es muy importante para prevenir plagas y enfermedades, ¿vale? Pero increíblemente importante. Y muchas veces lo más barato de hacer, pero bueno, no termina de entrar en la cabeza. Así que... Y luego, Juanmi, las fotos nos las puedes enviar al correo info@agrosmartsolutions.com, ¿vale? Está puesto en la página web de Fertivos. Y luego, María, variedad soleta, árboles de cuarto verde están mostrando síntomas en hojas que han dado negativo en hongos, bacterias y virus. Nos dicen que puede ser tema varietal porque no dan con nada. Los síntomas son los siguientes: hojas con malformaciones y pequeñas, aparecen en ramas arriba de la copa o en lateral. Hemos probado a cortar esas ramas y vuelve a salir en esa parte, pero las ramas que no están afectadas siguen sanas. El año pasado fueron 5 árboles, ahora tenemos más de 300 afectados. En otras fincas no tenemos estos síntomas, en esa variedad no hay ninguna, por lo que dudo que sea varietal. ¿Puede decir si hay si has visto alguna vez? Necesito, María, entonces, esta información que nos pasas aquí, necesitamos fotografías para ver cómo te podemos ayudar o cómo te podemos asesorar, ¿vale? Siento comprender también que es que muchas veces más vale una imagen que 1000 palabras, y ver en mi cabeza todo esto de repente me cuesta, ¿vale? Y claro, yo toco bastantes cultivos, toco mucho el manejo del suelo, la química, las dinámicas de todo esto, y a veces ver cosas mentalmente me cuesta mucho y necesito la imagen y necesito hacer consultas de bibliografía, que para eso tengo aquí un porrón de libros que nadie nace sabido, y es todo de aprendizaje constante. Bueno, veo que no hay más preguntas en el chat de Zoom, que no hay más preguntas y respuestas en Zoom. Voy a dar una última vuelta a Facebook. Bueno, veo que no hay más preguntas y más respuestas en ninguno de los dos. Pues nada, por mi parte, muchas gracias por asistir al webinar de hoy. Os indico que todos os recibiréis mañana en vuestro email tanto la presentación como el enlace de YouTube para poder visualizarlo. Y nada, os invito directamente a que os suscribáis en nuestra newsletter, que deis me gusta a nuestras páginas en redes sociales, porque en Instagram solemos subir, por ejemplo, las historias a diario de procesos que vamos haciendo aquí en el laboratorio. Subimos también a YouTube. Si buscáis Fertivos y nos vais a seguir, vais a estar al tanto de todo lo que subamos, que vamos a empezar a hacer contenidos de 1 minuto de TIC agronómico, ¿vale? Donde hablaremos en 1 minuto de un concepto de una forma súper sencilla y divertida. Participaremos todos los integrantes del apartado de laboratorio de Fertivos, ¿vale? Y nada, por mi parte, un saludo, pasar buen fin de semana y ánimo con el cultivo.